Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al webinar de Química Verde. Mi nombre es Diana Isabel León Castiblanco. Soy ingeniera química de Universidad de América. Llevo trabajando con el SENA más o menos 16 años. Trabajo en este momento en el centro ASTI, en el programa de formación de química aplicada a la industria. Los temas a tratar son, vamos a hacer una reflexión inicial. Luego vamos a hacer una introducción al tema, luego trataremos el tema de la definición como tal de qué es química verde, luego hablaremos de los 12 principios de la química verde, las aplicaciones de la química verde y por último las conclusiones. La reflexión inicial está enfocada a una pregunta que nos gustaría que nos colaboraran en el chat respondiéndola. La pregunta ¿es más fácil producir desperdicios o tener que limpiarlos después? Vamos con la introducción. La industria química ha contribuido de uno u otro modo al alto nivel del bienestar y la comodidad que disfrutan muchos de los miembros de la sociedad actual. Prácticamente la totalidad de los objetos con los que contamos en nuestra casa, ¿cierto?, que nos rodean y que manejamos diariamente están constituidos totalmente o parcialmente con sustancias y materiales obtenidos por la industria química. Sin embargo, la industria química es considerada por la sociedad como la principal responsable de la contaminación del planeta. Cuando nosotros tenemos nuestras materias primas y las vamos a llevar a un producto, ellas deben pasar por unas operaciones de acondicionamiento, es decir, las vamos a dejar de una forma tal que nos permita generar procesos con ello, ¿no? Entonces, una vez estén acondicionadas estas materias primas, ellas pasan, puede ser a un reactor o a unas operaciones unitarias, ¿cierto?, en donde voy a obtener mi producto, ¿cierto? Y una vez obtenga mis productos y subproductos, deben pasar por unas operaciones físicas de separación para obtener el producto que yo quiero. ¿Listo? Entonces, básicamente, cuando yo quiero convertir mi materia prima en un producto final, ella debe pasar por un proceso productivo. Para que ocurra ese proceso productivo, necesito consumir energía, necesito quizás consumir agua, se requieren productos auxiliares, ¿cierto? Obtengo mi producto, lo llevo a empaque y embalaje, pero además de todo esto, voy a hacer emisiones, ¿cierto? Voy a tener aguas residuales, voy a tener desperdicios y voy a tener subproductos. Es un hecho que la mayoría de las manufacturas involucran procesos químicos y debido a ello, aquellos que realizan desarrollos en esta área han comenzado a estudiar procesos de fabricación que impliquen un menor riesgo ambiental y también económico, repensando la manera de elaborar estos productos sin tener que usar materiales tóxicos ni generar contaminantes mediante el uso de nuevas técnicas que inviten al consumo de poca energía y a su vez contaminen menos, con lo cual podrían volver un poco más rentable las empresas y a los países que los utilizan con el correr de los años. Esto no supone ir más allá del hecho de un correcto tratamiento de los residuos potencialmente contaminantes que pueden generarse, sino algo mucho más importante, que es evitar la formación de esos desechos. Viene la siguiente pregunta que también nos gustaría que nos compartieran su respuesta en el chat. ¿Qué práctica involucra el rediseño de procesos químicos en lo que hace parte de la cadena de valor propuesta por la escuela del empaque, es decir, la productividad, la eficiencia energética, la economía circular, la industria 4.0 y la metrología? Vamos entonces con ¿qué es la química verde?
¿Qué es química verde? Es básicamente promover el desarrollo y uso de tecnologías químicas innovadoras que reduzcan o eliminen el uso o generación de sustancias dañinas en el diseño, manufactura y uso de productos químicos. El desafío para la química es el desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios que cumplan con los nuevos requerimientos sociales, económicos y ambientales. Para ello hay que reducir el consumo de materiales, minimizar el gasto energético, disminuir la emisión a los ambientes de sustancias que son peligrosas y de esta manera maximizar el uso de los recursos renovables y extender la durabilidad y el reciclaje de los productos. Es posible ubicar la química verde en el campo científico a partir de dos campos. El primer campo involucra la ciencia de la sostenibilidad. De ella hace parte la propia química, la educación, la ingeniería, la economía y otros, también la industria y la agricultura. También allí está de la mano la química sostenible, que ya hace referencia a la tecnología y a los procesos preventivos, a la aproximación holística, es decir, social, política, económica, a la investigación y a la educación para un desarrollo sostenible, a unas políticas químicas, entre otras. Por otro lado, tenemos el campo científico a partir de las corrientes de las ciencias ambientales, como son la química, la geología, la ingeniería, la biología, la física, las ciencias sociales, las políticas ambientales, la investigación y la educación. Y por otro lado, la química ambiental, que habla de la acción del ser humano en los problemas ambientales. Por aquí volvemos a retomarlo de las políticas ambientales, los ciclos biogeoquímicos y la capa de la tierra. Retomamos la investigación y la educación, entre otros. Ahora vamos a hablar de los 12 principios de la química verde. La química verde cuenta con 12 principios, vamos a detallar cada uno de ellos con el fin de quizás vernos situados en una posición o en una situación en donde podamos establecer cómo en el área que trabajamos podemos aportar para hacer procesos de química verde en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de estudio o hasta en nuestra propia casa. ¿Listo? El primero de ellos es prevenir la generación de residuos. El segundo principio hace referencia a la economía de los átomos. El tercero habla de síntesis químicas menos peligrosas y va enfocada a la parte tóxica. El cuarto habla de diseño de productos químicos seguros. El quinto habla de empleo de disolventes seguros. El sexto habla de la disminución del consumo de energía. El séptimo habla del empleo de materias primas provenientes de recursos renovables. El octavo, la reducción de los productos derivados. El noveno, el uso de los procesos catalíticos homogéneos, heterogéneos y microheterogéneos. El décimo habla del diseño para la degradación. El 11 habla del análisis de contaminantes en tiempo real. Y por último, el principio 12, que habla de la minimización de los riesgos de accidentes químicos. Bueno, vamos a hablar del primer principio y él hace parte de la prevención, ¿listo? Y aquí esta prevención tiene que ver con lo que hablábamos en nuestra reflexión inicial, ¿no? Entonces, aquí lo que nos sugiere la química verde es que es mejor evitar la formación de residuos que tratarlos o limpiarlos después de que se hayan formado, ¿listo? El simple hecho de tener un residuo peligroso va a tener que contar con una infraestructura, ¿cierto?, requerida para hacerle un debido manejo, para almacenarlo, para tratarlo y darle una disposición final adecuada. Si nosotros no generamos residuos, pues todo esto que acabo de decir no sería necesario.
¿Listo? Entonces, para ello, dice que antes de llevar a cabo una transformación química, siempre se debe analizar si la ruta seleccionada es la más eficiente o la más segura, o si esta genera la menor cantidad de residuos, o si existe alguna alternativa que sea mejor en este sentido. En este principio de prevención, la química verde nos dice que para cumplirlo es importante reemplazar el concepto de rendimiento de una reacción química por el de eficiencia del proceso. Y dice que una medida de uso frecuente para la medición de los residuos es el factor E. Este factor E, que lo vamos a ver más adelante, relaciona el peso de los residuos coproducidos con el peso del producto deseado, donde el primer término engloba todos los productos utilizados durante el proceso, es decir, el agua, los disolventes orgánicos, la materia prima, los reactivos que tuve presentes en ella, los coayudantes de proceso, en fin. ¿Cómo logro esa prevención? Entonces, la primera recomendación que nos hace Química Verde es la utilización de biomasa, que pueden ser cultivos o residuos agroindustriales, más adelante vamos a hablar de ello, para la producción de biocombustibles y el tratamiento de residuos sólidos urbanos clasificados en origen para la obtención del biogás. Otra forma de prevenir también es la fabricación de plásticos biobasados, la utilización de energía solar, eólica o geotermal como fuente de energía industrial, y algo que se está imponiendo en los laboratorios de las universidades o a nivel escolar, que es la microescala, que consiste en reducir los volúmenes de las sustancias químicas utilizadas en los experimentos. Esto nos permite disminuir residuos y su tratamiento nos va a permitir disminuir también los costos de compra de reactivos y de esta forma también disminuir los riesgos. Vamos a hablar de nuestro segundo principio de la química verde y habla de la economía de los átomos. ¿Listo? Ella nos dice que los métodos de síntesis deberían diseñarse para maximizar la incorporación de todos los materiales utilizados en el producto final. Entonces, ¿cómo puedo calcular ese porcentaje de economía atómica? Entonces, allí tengo en cuenta el número de átomos del producto obtenido y lo divido por el número de átomos de todos los productos y lo multiplico por 100. Más adelante vamos a hacer un ejercicio. Sin embargo, nos dice que hay otros parámetros utilizados para medir que la sostenibilidad de un proceso es favorable mediante el rendimiento porcentual, la selectividad y el factor E, definiéndose cada uno de la siguiente forma. Entonces, el rendimiento lo calculo teniendo en cuenta la cantidad real obtenida del producto dividido entre la cantidad teórica obtenible del producto, multiplicado por 100. Hablamos de la selectividad de las moles del producto obtenido sobre las moles de todos los productos generados por 100, y el factor E, que me habla de la masa de residuos producidos sobre la masa del producto deseado obtenido, como lo dijimos en un momento anterior. Entonces, un ejemplo claro de esta economía de los átomos es una reacción de sustitución del butanol, la cual cuenta con un 100% de rendimiento. En esta reacción tenemos el butanol que reacciona con el bromuro de sodio, el ácido sulfúrico, para obtener bromobutano, que es empleado en la industria de los refrigerantes y en medicina como analgésico. Tenemos el sulfato ácido de sodio y tenemos agua. ¿Qué sucede en esta reacción? Entonces, el butanol libera su OH, como vemos acá, y es reemplazado por el bromo. ¿Listo? El sodio que queda libre del bromuro se une al sulfato ácido, quedaría sulfato ácido por la pérdida de uno de sus hidrógenos, ¿cierto? Y ese hidrógeno que perdió va a unirse con el OH para generar agua. ¿Listo?
Entonces, teniendo en cuenta nuestra ecuación, nosotros podemos decir que los reactivos que hacen parte de esta reacción son el butanol, el bromuro de sodio y el ácido sulfúrico. Vamos a analizar cada uno de ellos desde el punto de vista de la economía de los átomos. Entonces, el butanol tiene un peso molecular de 74, teniendo en cuenta que él hizo la liberación de su H, los átomos que se usaron para obtener el producto son 4 carbonos, como vemos acá, y 9 hidrógenos. Eso suma un peso total de 57. El OH, como se unió al hidrógeno para formar agua, pues no se usó para obtener el producto deseado. Por lo tanto, el peso de átomos no usados es de 17, es decir, la suma del peso molecular del oxígeno más el hidrógeno. Vamos con el análisis del bromuro de sodio. Entonces, el bromuro de sodio tiene un peso molecular de 103. Aquí el único átomo que se usó es el bromo, porque él hace parte del componente principal, por decirlo así. No se usó el sodio, ¿cierto? Y el sodio tiene un peso molecular de 23. En el caso del ácido sulfúrico, que tiene un peso molecular de 98, ninguno de sus átomos fueron usados, o sea, el peso total de átomos usados aquí sería 0. Los átomos no usados, sería 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre, 4 de oxígeno, para un total de 98. Entonces, para cada uno de ellos hacemos la suma, ¿cierto? Entonces, el peso molecular va a ser de 275 y el peso molecular de los átomos usados sería 137. Entonces, si tomo ese 137 gramos mol y lo divido en 275, me estaría dando una economía atómica del 50%. Por lo tanto, puedo establecer que efectivamente mi rendimiento es del 100%, pero mi economía atómica es solamente el 50%. Listo, vamos con nuestro tercer principio de la química verde. Y ella nos habla de los productos químicos intermedios menos tóxicos. Entonces, ese principio nos dice básicamente que siempre que sea posible las metodologías sintéticas deben diseñarse para usar y generar sustancias con poca o ninguna toxicidad para la salud humana y el medio ambiente. Entonces, se utiliza esta fórmula: riesgo es igual a peligro por exposición. Ese riesgo respecto al peligro, ese peligro está asociado a las sustancias químicas que yo pueda utilizar, ¿cierto? Y la exposición está más enfocada como a los elementos de protección personal en general que se puedan utilizar para evitar ese riesgo. ¿Cuánto tiempo va a estar la persona expuesta a esa sustancia química con la que va a trabajar? Entonces, la idea o lo que recomienda mejor la química verde es disminuir este peligro para bajar el riesgo. Entonces, recomienda que si se reemplaza una sustancia química por otra de menor toxicidad, el peligro va a disminuir y por lo tanto el riesgo también. Respecto a la exposición, esto traería consigo que pues, las empresas o las personas no generen tantas compras en elementos de protección personal. Si hacen el cambio de la sustancia, pueden generar también un ahorro porque estas sustancias pueden llegar a ser un poco menos costosas. El cuarto principio nos habla de los principios productos finales más seguros. Entonces nos habla que los productos químicos deberían diseñarse para mantener la eficiencia de su función a la vez que reducen su toxicidad. Como bien lo dice este principio, básicamente nos invita a hacer un diseño en equipo, ¿cierto? Para garantizar una toxicidad reducida, por decirlo así. La invitación entonces es a evaluar las consecuencias a largo plazo de las sustancias químicas sobre el ser humano y sobre los ecosistemas, que debemos estudiar la biología molecular para revelar los mecanismos de toxicidad, los mecanismos de acción de las sustancias, tanto en el cuerpo humano como en el medio ambiente.
y nos invita a trabajar en equipo, ¿cierto? A los químicos y a los toxicólogos, ¿cierto? Para revisar ese riesgo. Entonces, ¿por qué ese riesgo? Porque es un defecto de diseño que debe ser abordado desde el comienzo del diseño del producto que vamos a producir. Entonces, conociendo la estructura molecular, los químicos pueden determinar las características del producto, es decir, su solubilidad en agua, la polaridad, las características que le dan los grupos funcionales presentes, ¿cierto? Y los toxicólogos nos pueden apoyar caracterizando la toxicidad de la molécula, determinar si el producto es cancerígeno, si es mutagénico, neurotóxico, en fin. La reducción del uso de sustancias auxiliares es nuestro quinto principio y nos dice que el empleo de sustancias auxiliares como disolventes, agentes de separación, etcétera, debería evitarse en lo posible y ser inocuo cuando se empleen. Entonces, una recomendación de la química verde es evaluarse el reemplazo de solventes de reconocida toxicidad, como por ejemplo el hexano o el benceno, cambiarse por heptano, tolueno o disolventes oxigenados como el metanol o la acetona, que son preferibles y menos tóxicos que los anteriormente nombrados. ¿Listo? Entonces nos habla de unos solventes ideales. Entonces, quizás algunos sabemos que el agua es el disolvente universal, pero hay sustancias que no nos aportan o que no son amigas del agua. Entonces debemos buscar otros recursos que sí nos lo permitan. Entonces, entre ellos están los fluidos supercríticos y están los líquidos iónicos. Tenemos aquí en nuestro eje Y la presión y tenemos en nuestro eje X la temperatura. Entonces, cualquier sustancia puede someterse a este diagrama. Este diagrama nos muestra a qué temperatura y a qué presión la sustancia se comporta como un sólido, como un líquido y como un gas. Esto nos permite revisar que a medida que aumenta o disminuye la temperatura, cómo se comporta esa sustancia a una presión determinada o a una temperatura determinada, variando la presión también, cómo se va a comportar una sustancia. Entonces, vamos a esta imagen para que puedan comprender la definición de un fluido supercrítico. En esta imagen, hagan de cuenta que tenemos como una lupita, ¿cierto? Y tenemos las fases de líquido y de gas de un dióxido de carbono, ¿listo? Y se le va aumentando la temperatura, entonces esta división o menisco empieza a disminuir, ¿listo? Seguimos aumentando la temperatura, el menisco sigue disminuyendo, porque las densidades tanto del gas como del líquido se vuelven similares. Y llega un momento en donde se ha alcanzado la temperatura y la presión crítica que está ubicado aquí en esta gráfica, ¿cierto? En donde, por decirlo así, coexisten los dos. Entonces, como coexisten los dos, van a presentar propiedades tanto de los líquidos como de los gases. De esta forma, podemos definir a un fluido supercrítico como una sustancia que se encuentra en condiciones operativas de presión y temperatura superior a las del punto crítico, comportándose como un híbrido entre un líquido y un gas, es decir, se puede difundir como un gas y disolver sustancias como un líquido. Hay así una transición continua desde el estado líquido a fluido supercrítico por un aumento de la temperatura, como lo vemos aquí en la gráfica, o de estado gaseoso a fluido crítico por el incremento de la presión a una temperatura constante. El trabajo con fluidos supercríticos tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Entonces, dentro de las ventajas tenemos que los tiempos de extracción van a ser menores. Los fluidos que se utilizan aquí son fluidos no tóxicos, no son inflamables, no son corrosivos. La extracción a temperatura sin afectación de compuestos termolábiles, es decir, no se me va a afectar mi materia prima, por decirlo así, o la sustancia con la que yo trabaje.
Va a tener una fácil separación de solutos del fluido supercrítico. En el caso, por ejemplo, del dióxido de carbono, que es el que actualmente se utiliza, ese dióxido de carbono es de alta pureza, tiene una capacidad selectiva y no genera residuos y es un solvente económico. Y la principal desventaja en este momento es que debido a que pues para su utilización se requiere equipamiento especial, que soporte altas temperaturas, altos costos, y en la actualidad se está utilizando más como a escala piloto. Estos fluidos supercríticos actualmente se usan en la industria agroalimentaria, en el fraccionamiento y la extracción de aceites y grasas, en la extracción de antioxidantes naturales, en la extracción de alcaloides, aromas y especies. Por otro lado, dentro de esas disolventes ideales tenemos los líquidos iónicos, que son sales formados por un catión generalmente orgánico, como lo vemos aquí, de naturaleza aromática y voluminoso, con un anión inorgánico, como lo vemos aquí también, que puede estar constituido por diferentes elementos químicos como son el fósforo, el flúor, el cloro, el bromo, entre otros. Las propiedades que tienen estos líquidos iónicos son que tienen un punto de fusión por debajo de 100 grados Celsius, tienen baja presión de vapor, tienen la capacidad de disolver numerosas sustancias orgánicas e inorgánicas, tienen alta estabilidad térmica, amplio rango en fase líquida, no son ni volátiles ni inflamables, son muy estables y tienen alta capacidad de disolver tanto solutos polares como no polares. Nuestro sexto principio hace referencia a la reducción del consumo energético. Entonces nos dice que el impacto ambiental y económico de los requerimientos energéticos debe ser reconocido y minimizado. Los métodos científicos deberían aplicarse a la presión y a la temperatura ambiente en lugar de utilizar temperaturas y presiones elevadas. La invitación que nos hace Química Verde es al empleo de procesos biológicos con la utilización de microorganismos o enzimas, donde estos procesos pueden realizarse a temperaturas moderadas en ausencia de sustancias que pueden ser tóxicas. También nos invita a la utilización de técnicas como ultrasonido, microondas, para de esta forma acelerar las reacciones y así disminuir el consumo energético. También nos invita a las reacciones de fase sólida para evitar la necesidad, para evitar el calentamiento pues, con sustancias auxiliares como lo son los solventes. Y todo esto nos lleva a hacer un análisis previo de las mejores condiciones de reacción y la realización de balances energéticos de todo el sistema mediante el análisis del ciclo de vida, y de esta forma garantizar la eficiencia más que el rendimiento de los procesos. ¿Ok? Nuestro principio número 7 habla del uso de materias primas renovables. Dice que deben utilizarse materias primas renovables siempre que sea técnica y económicamente viable. Entonces, para ello es imprescindible que se mejoren aspectos en la agroindustria, en la agricultura, en los procesos de ingeniería asociadas a los mismos que generen cambios en los mercados relacionados con los costos y las ventajas económicas. Los recursos de biomasa, como los recursos de la agroindustria, así como la energía solar, son una buena alternativa debido a su amplia disponibilidad. Por lo tanto, el desafío técnico es el uso de tales materias primas en generar nuevos procesos no tóxicos que conviertan la masa en productos químicos útiles que generen menos impactos ambientales, que generen un balance positivo en la generación de contaminación ambiental comparado con la contaminación que nos generan los combustibles fósiles. La mayoría de los disolventes que se emplean en la actualidad provienen del petróleo. Este pues es un recurso no renovable, una alternativa en la sustitución por otros procedentes de la biomasa, los cuales presentan una baja toxicidad, baja volatilidad, no son corrosivos, son poco cancerígenicos
Además, muchos de ellos pues se obtienen de los residuos vegetales, que sería como a nivel de aprovechamiento, ¿cierto? Y esto los haría económicamente competitivos. En los últimos 10 años se han realizado avances significativos en la utilización de estos recursos renovables como materias primas, como por ejemplo la obtención de biodiesel. Entonces acá en la foto tenemos biodiesel a partir del aceite de soya, de girasol, de colza, de palma y hasta el propio aceite de cocina usado, los cuales son sometidos a un proceso de transesterificación en presencia de un catalizador, ¿cierto? Para obtener finalmente biodiesel y glicerol. También tenemos la obtención de bioetanol, ¿cierto? O butanol a partir de azúcares y de lignocelulosa. Entonces, por ejemplo, tenemos las hojas de agave y piñas de agave, ellas llevan a un proceso de cocción, se extrae el jugo, se someten a un proceso de fermentación, luego se hace una destilación, ¿cierto? Se obtiene bioetanol y el bagazo se somete a varias hidrólisis, luego se somete a una fermentación, una destilación y puede obtener también bioetanol. La colaboración entre diferentes disciplinas como la biotecnología, la agronomía, la toxicología, la física, la ingeniería y otras, pues nos van a permitir que esta química verde le apunten a la sostenibilidad. En el caso de los plásticos, se han realizado interesantes desarrollos debido a la creación del campo de los bioplásticos. Entonces se aprovechan esos residuos, ¿cierto? Esos residuos agroindustriales, se hace una refinación, se hacen a partir de ellos bolsas, platos, cucharas, ¿cierto? Y finalmente se obtiene, una vez haya un proceso de descomposición, se genera compost y así sigue como la cadena. Nuestro principio número 8 habla de la reducción de la derivatización necesaria y necesaria. Entonces, esa derivatización necesaria habla de unos grupos bloqueadores, nos habla de unas etapas de protección, desprotección y modificaciones temporales para evitarse en la medida de lo posible. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una reacción, entonces tengo un compuesto, una sustancia, un material que va a ser procesado, pero en las condiciones en las cuales va a ser procesado puede sufrir modificaciones, ya sea por la presión, por la humedad, por la temperatura, en fin. Entonces debo adicionarle un grupo bloqueador que me evite esta situación, ¿cierto? Entonces ya los tengo aquí los dos juntos, los llevo al procesado, ¿cierto? Y obtengo el producto que deseo, pero ese grupo bloqueador se me va a generar un residuo, ¿cierto? Entonces, si lo vemos a escala de una reacción química normal, podríamos decir que en las reacciones químicas podríamos tener sustancias que no nos interesan, ¿cierto? Buscamos que nos proteja la molécula, pero estamos generando un residuo adicional. Entonces, estas sustancias solo van a participar por un momento, ¿cierto? Y luego van a ser desechos. Para eso se recomienda entonces las enzimas, como acá lo dicen. Estas actúan como catalizadores, acelerando la velocidad de la reacción, no se consumen en la misma, pudiendo ser reutilizadas y son sustancias que son biodegradables, inocuas y no son tóxicas. El principio número 9 habla del uso de catalizadores, ¿cierto? Entonces, acá tenemos un ejemplo del progreso de una reacción, ¿cierto? En comparación con la energía que necesita para que esa reacción surja. Entonces, están los dos casos, ¿no? Con el uso de un catalizador, que necesita verde que aparece aquí, y sin catalizador con la rayita morada que aparece acá.
Entonces, como podemos observar, cuando tenemos una reacción sin catalizador, ella va a requerir mayor energía, ¿cierto? Y su proceso va a durar mucho más tiempo. Mientras que con un catalizador, esa reacción no va a consumir la misma energía que sin catalizador y no se va a demorar tanto como en el proceso sin catalizador. En pocas palabras, el catalizador es una sustancia que cambia la velocidad de reacción interviniendo en ella, pero no forma parte de los productos resultantes de la misma. El catalizador como tal no altera el equilibrio químico, no es consumido por las reacciones que cataliza. Estos catalizadores tienen como característica que son selectivos, se utilizan en pequeñas cantidades, se pueden reutilizar y su uso mejora muchísimo la eficiencia energética. Uno de los catalizadores también que impone, por decirlo así, la química verde o que invita a utilizar son las enzimas. Entonces nos dice que las enzimas son muy utilizadas como catalizadores biológicos en la aplicación de los principios de la química verde. Pues tenemos aquí mi enzima, tengo el sustrato, acá se forma el complejo, finalmente obtengo el producto y obtengo mi enzima, la cual puedo separar, puedo purificar y puedo volver a usar. Y aquí ocurre exactamente lo mismo que en la gráfica anterior, entonces con enzima no voy a requerir tanta energía, ¿cierto? Y mi reacción va a fluir de una forma muchísimo más rápida que sin enzima. Vamos con el principio número 10, que habla del diseño para la degradación. Entonces dice que los productos químicos deben diseñarse para que al final de su función no persistan en el entorno y se degraden en productos inocuos. Entonces la invitación es desarrollar opciones que incluyan modificaciones químicas en el producto, de lograr, aunque su propiedad de biodegradabilidad sea parcial. Ya vamos a ver más adelante cómo es esta situación. Entonces la idea es utilizar la biomasa, ¿cierto? Llevarla a proceso, obtener unos bioplásticos y con ayuda del dióxido de carbono que se vuelva a convertir biomasa haciendo como un proceso circular. El principio número 11 habla del desarrollo de tecnologías analíticas para la monitorización en tiempo real. Entonces, Química Verde sugiere que deben desarrollarse metodologías analíticas que permitan el seguimiento y control de los procesos en tiempo real antes de que se formen sustancias peligrosas. Desde el punto de vista de calidad y metrológico, lo que no se controla, pues no se puede seguir, ¿cierto? Entonces, la idea es generar técnicas de seguimiento o evaluación en tiempo real acopladas con el control del proceso. El desarrollo e instalación de equipos analizadores, sensores e instrumentos que contribuyan a obtener resultados analíticos fiables. Esto va a permitir pues la formación de residuos, ¿cierto? Mantener la eficiencia en el uso de agua y la energía, ¿cierto? Asegurar la calidad del producto en parámetros previamente establecidos y así eliminar los costos adicionales. Esa monitorización en tiempo real pues invita a que el proceso esté controlado, ¿cierto? Y en caso de que suceda algo, se puedan tomar acciones correctivas de manera pronta. Y por último tenemos la minimización del riesgo de accidentes. Entonces nos habla o nos invita a que las sustancias químicas y las formas en que se usan dichas sustancias en un proceso químico deben escogerse para minimizar el potencial de accidentes químicos, incluyendo los vertidos, las explosiones y los incendios. Es mejor evitar el uso o la generación de sustancias, como lo decíamos en el principio número 1 que hablaba de prevención, ¿cierto? Que probablemente reaccionen con violencia, produzcan quemaduras, desarrollen presiones excesivas, que causen accidentes no previstos cuando son utilizados en la industria. Se puede, desde este punto de vista, desde la química verde, optar por sólidos en vez de líquidos, sustancias de baja presión de vapor en lugar de líquidos volátiles o gases,
los cuales están asociados con la mayoría de los accidentes químicos, ¿cierto? También es importante aquí la capacitación y el conocimiento por parte de todo el personal de la industria de los riesgos inherentes de cada sustancia, la forma de actuar en caso de accidente, cómo usar todos los equipos de protección, por ejemplo, para controlar un incendio, conocer y evaluar las causas que ocasionaron ese accidente, ¿cierto? Establecer protocolos de seguridad, ingreso restringido a determinadas áreas de trabajo, planificar las rutas de evacuación de emergencia. Son medidas que pueden ser implementadas pues, para minimizar estos riesgos de accidente. Vamos con las aplicaciones de la química verde. Entonces, para poder hablar de estas aplicaciones, debemos hablar como tal de la biomasa. Entonces, vamos a definirla. Es una sustancia orgánica que tiene su origen en los compuestos de carbono formados en la fotosíntesis. Ella se clasifica según su composición, según su origen y según su estado. Según su composición puede ser oleaginosa, alcoholígena, amilácea, lignocelulósica. De acuerdo con su origen, ella se puede clasificar en natural cuando se produce de forma espontánea en la naturaleza, como por ejemplo la leña, las cáscaras de semilla, los frutos secos. También puede ser residual, que son los generados por el desarrollo de diferentes actividades humanas. Estamos hablando en sí de los residuos agrícolas. Hablamos del cultivo energético, que son cultivos con fines no alimentarios destinados a la producción de energía, a la producción de, bueno, a partir, por ejemplo, de maíz, caña de azúcar, girasol. Según su estado, la biomasa puede ser sólida, líquida o gaseosa. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el uso de la biomasa? Entonces, la primera es que no contribuye al cambio climático. La segunda es reciclable. La tercera no es contaminante. La cuarta es renovable. La quinta, ella es abundante. Y la sexta es económica. Hablemos del aprovechamiento de la biomasa. Entonces, a partir de esa biomasa podemos obtener etanol, biodiesel, biogás. Podemos obtener bioinsumos, como en el caso de fertilizantes, controladores, estimulantes, etc. Podemos obtener también polímeros e insumos. Entonces, esos polímeros pueden ser biobasados o pueden ser biodegradables. Se podría decir que hay una confusión entre los dos términos. En algunos casos se consideran como sinónimos. Aquí vamos a hacer esa aclaración. Entonces, los polímeros biobasados son plásticos cuyos monómeros provienen de recursos naturales y no fósiles, mientras que los biodegradables, al finalizar su ciclo de vida, es completamente asimilado por los microorganismos presentes en el medio ambiente. Si observamos esta gráfica, tenemos en el eje Y el carácter biodegradable, y en el eje X estamos hablando de los que son biobasados y los que son obtenidos de una fuente fósil. ¿Listo? Entonces podríamos decir que los biobasados pueden ser biodegradables, pueden ser no biodegradables, igual que los obtenidos del petróleo, cuya materia prima sea el petróleo. Entonces, esa biomasa nos puede servir para obtener polímeros biobasados que además sean biodegradables. Entonces, utilizando, por ejemplo, polímeros en base de almidón, en base de celulosa, podemos obtener PLA y PHA. Dentro de los proyectos que hemos ejecutado en el centro ASTIN, teniendo en cuenta todo esto que vimos anteriormente, está la obtención de almidón de plátano como agente coagulante floculante en aguas crudas y residuales. Entonces de allí se tomó el plátano verde, ¿cierto? Se extrajo la pulpa y de esa pulpa se obtuvo por vía húmeda el almidón.
Ese almidón fue probado en aguas tanto crudas, es decir, aguas que no han sido aún, y aguas residuales, ¿cierto? Entonces se generó una suspensión coloidal, que puede ser esta agua, ¿cierto? Se agrega el almidón de plátano, ¿cierto? Se somete a un test de jarras, a agitación inicialmente rápida y luego agitación lenta. Se produce el proceso de coagulación y floculación y obtuvimos excelentes resultados a la hora de evaluar el producto desde el punto de vista de la turbiedad y del color. Está este proyecto en estudio, la idea es implementarlo con procesos de oxidación avanzada para revisar y evaluar cómo es el comportamiento de algunos contaminantes frente a este almidón de plata. Tenemos la obtención del bioplástico a partir de la cáscara de plátano. Entonces de pronto quizás ustedes cuando vieron la diapositiva anterior se preguntaron, bueno, si utiliza la pulpa, ¿qué pasa con la cáscara de plátano? Un empresario se dio cuenta que se estaba ejecutando este proyecto y él tiene una empresa en la cual produce un plástico que se utiliza para X función, pero que por su poco carácter de biodegradabilidad no fue aceptado en otros países. Entonces, esto digamos que lo motivó a hacer cambios en su proceso y utilizar biomasa para poder obtener un nuevo biopolímero. Entonces, básicamente para obtener estas cáscaras, voy a comentar como los pasos. Entonces se toman las cáscaras, se hace un raspado del endocarpio en la cáscara, se hace una inmersión de estas tiras en una solución de antipardeamiento, que puede ser, por ejemplo, algún ácido cítrico, ¿sí? Se exponen al secado, ¿cierto? Luego, una vez estén secas, esas tiras se someten a molienda. Se hace una prueba de yodo para determinar la presencia de almidones. Y ya está lista nuestro material para la elaboración del bioplástico. Entonces se dispone el bioplástico húmedo sobre la superficie y acá tenemos nuestro bioplástico. Otro proyecto que puede ser muy interesante es la obtención de PLA a partir de los granos de maíz. Entonces se hace la cosecha, ¿cierto? Se toma el maíz, se extrae el almidón, se lleva a cabo un proceso de fermentación, ¿cierto? Se hace una polimerización, se hace el uso de este bioplástico, se recolectan los desperdicios, estos se someten, por ejemplo, a compost y vuelve esto al cultivo. Si ustedes se dan cuenta, esto sigue siendo un círculo, ¿cierto? Esta fermentación, que aparece en el ítem 3, se realiza con destroza, ¿cierto? Y bueno, ese cultivo se utiliza con la idea de cultivar más plantas. Otro proyecto que se está trabajando actualmente es la obtención de almidón termoplástico a partir de la semilla de aguacate. Esta imagen fue tomada con el fin de mostrarles qué se puede hacer con ese almidón obtenido a partir de esa semilla, ¿cierto? Entonces se tiene el aguacate. Entonces dice que al crecer remueve el CO2 de la atmósfera, ¿cierto? La semilla del aguacate, que antes se desechaba, ahora se convierte en bioplástico, ya se recolecta, se hace un proceso de secado, de molienda, ¿cierto? Y se hacen procesos de forma tal que se puedan utilizar para la fabricación, por ejemplo, de cubiertos, ¿listo? Estos cubiertos se degradan en el basurero de forma natural, ¿cierto? Y al desecharse, pues van a reintegrarse de nuevo al medio ambiente, generando vida otra vez y vuelve el ciclo completo. ¿Listo? También aquí en el centro ASTIL tenemos proyectos de obtención de biodiesel. Entonces, partiendo como de la idea general, se parte del biodiesel de las semillas,
De allí se extrae pues el aceite, se hace un refinado y se somete a un proceso de transesterificación en presencia de alcohol. Y de allí se obtiene tanto el biodiesel, ¿cierto?, como la glicerina, la cual es aprovechada para la industria alimentaria o la industria cosmética. El biodiesel se emplea para vehículos, lo puedo utilizar como energía. Aquí se produce CO2 que va a ser utilizado para los procesos de fotosíntesis y vuelve a ser consumido por las semillas y vuelve otra vez el ciclo. Nosotros como Centro Astin lo que hacemos es tomar el aceite usado para hacer la obtención de biodiesel. Conclusiones. Entonces, mediante el diseño y la innovación a nivel molecular, la química verde se ha constituido como una poderosa herramienta que nos va a contribuir a reducir. Entonces, la invitación es reducir el riesgo químico asociado al uso de manufactura de productos químicos, a reducir o eliminar el impacto ambiental de las aguas residuales y la dispersión de los contaminantes en la atmósfera, a reducir el uso intensivo de agua y de energía, el impacto ambiental de los productos químicos una vez usados, a minimizar el flujo de materia de los recursos naturales no renovables hasta los procesos productivos. ¿Cuáles son las áreas de interés de esta química verde? Entonces, la conclusión aquí es que podamos utilizar materias primas renovables, ¿cierto? Entonces, las materias primas con efectos adversos mínimos, que respeten, respecto a su toxicidad en humanos, respecto al impacto ambiental. Entonces, básicamente se está encaminando todo esto al aprovechamiento de la celulosa, del almidón, productos procedentes de la biomasa en lugar del petróleo. Otra área de interés son las rutas sintéticas de bajo impacto ambiental, ¿cierto? La idea es proporcionar nuevas rutas estratégicas que reduzcan en su conjunto un masivo de materias primas y energías y la generación de residuos, especialmente aquellos que son más tóxicos o difíciles de eliminar. El tercero es la sustitución, eliminación de los disolventes. Entonces, ese uso de disolventes que no sean inflamables, que no sean tóxicos, que no produzcan emisiones de los compuestos orgánicos volátiles. Otra área de interés aquí son los reactivos verdes. Entonces, un ejemplo puede ser el uso de carbonato de dimetilo como agente de metilación en lugar de los halogenuros de metilo, o el uso de dióxido de carbono en lugar de fosgeno, compuestos que se utilizan en la manufactura de polímeros para las resinas y plásticos. Y por último, la producción de químicos más seguros, reducir la toxicidad de una sustancia sin sacrificar la eficiencia de su función. El objetivo de esta charla era revisar desde el punto de vista de la cadena de valor de la escuela del empaque, revisar qué era eso que me podría aportar para mejorar la productividad, la eficiencia energética, la economía circular, aplicar a eso que ahora llamamos la industria 4.0 y la metrología. Entonces, vamos a iniciar con la productividad. Entonces, según expertos, dicen que en la próxima revolución industrial se dirigirá el capital productivo al uso eficiente de recursos y la productividad va a estar más dirigida al bienestar económico, humano y ambiental. La química verde, la cual es una posible solución a un desenlace entre los procesos y la productividad con la naturaleza, que es lo que conocemos como sostenibilidad por medio de la prevención de contaminantes. La nueva revolución industrial que se está dando desde el año 92 tiene presente que no debe generar residuos ni de aire, agua, suelo, dirigir el capital productivo hacia un uso eficiente de recursos, desarrollar la productividad hacia el bienestar humano, económico y ambiental, por lo que se espera contar con una química más verde, más amigable con el entorno, porque la tradicional definitivamente es muy contaminante
y muy degradante si no la sabemos manejar. Por otro lado, la eficiencia energética mediante la innovación química establece que se reconozcan las necesidades energéticas por su impacto ambiental y económico y que a su vez se reduzcan al mínimo. Entonces, los métodos sintéticos deberían poner en práctica reacciones o procesos en donde se involucre presión y temperatura ambiente, ¿cierto? Aparte de las innovaciones de los procesos de la química, reducir esas emisiones de gases de invernadero mediante el desarrollo de nuevos productos y materiales y que ayuden a contribuir a evitar esa contaminación. Entonces, la idea es generar materiales ecológicos, promovidos por un potencial para el ahorro energético que deben ser analizados desde los 12 principios de la química verde, los criterios de sostenibilidad, antes de que puedan considerarse más sostenibles. Respecto a este ítem que nos habla de la economía circular, si damos un retroceso a las diapositivas, ustedes quizás se dieron cuenta que todos los procesos generaban o sea, todo vuelve como a aportar para producirse en cosas nuevas, ¿no? Entonces se piensa que esa innovación en la materia en química verde y sostenible puede desempeñar un papel muy importante en la promoción de la economía circular. Entonces, esto estimula el diseño de moléculas, materiales y productos que pueden reciclarse y reutilizarse más fácilmente que los que tenemos actualmente en el mercado. Esto puede lograrse, por ejemplo, eliminando sustancias químicas que puedan que generan pues preocupación en los productos que actualmente implican la recuperación o el reciclaje de una manera racional. Esto podría ayudar a diseñar moléculas, materiales que se mineralicen más rápidamente en el medio ambiente, conservando sus funciones deseadas. Algunos investigadores formulan 15 propuestas específicas que incluyen mantener la complejidad molecular y el producto mínimo necesario para el rendimiento deseado, diseñar productos reciclables incluidos todos los aditivos y otros componentes del producto, evitar que las materias se conviertan en un elemento esencial mediante la reducción de su uso y la recuperación y el reciclaje eficaz, como por ejemplo el de los metales, y mantener los procesos más sencillos posibles con un número mínimo de pasos, sustancias auxiliares, energía. Les agradezco mucho su asistencia, espero que este webinar haya sido de su interés y la invitación es aprovechar esa biomasa que tenemos en nuestra región para generar nuevos productos. Muchas gracias.